Durante años, la Iglesia entera y el mundo católico contuvo el aliento observando a Luis Antonio Tagle. Su asombrosa cercanía al pueblo, su humildad que desarmaba, su sabiduría teológica que iluminaba, y esa inusual capacidad de hablar directamente al corazón, lo convirtieron, sin que él jamás lo buscara, en un faro de esperanza, una de las figuras más entrañables y respetadas del catolicismo contemporáneo. Cuando el Papa Francisco, reconociendo estos dones, lo nombró prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la pregunta flotó en el aire de sacristías y hogares: ¿sería él acaso el hombre destinado a continuar la senda transformadora del Papa latinoamericano? Pero el Espíritu Santo, en su misteriosa sabiduría, sopló en una dirección inesperada. En el histórico cónclave de 2025, el cardenal Robert Francis Prevost fue elegido como sucesor de Pedro, asumiendo conmovido el nombre de León XIV. Fue, sin duda, una elección que tomó por sorpresa a muchos, incluso a observadores vaticanos experimentados y a aquellos que, con fervor, veían en Tagle la continuación natural de un camino ya trazado. Pero el verdadero impacto, más allá de la sorpresa inicial, residió en el profundo y elocuente silencio que le siguió, porque desde aquel día trascendental, el cardenal Tagle no emitió declaraciones públicas, no buscó protagonismo para aclarar supuestos, no ofreció explicaciones, hasta ahora. En un encuentro privado, casi íntimo, con sacerdotes de su amada Manila, un encuentro cuya veracidad fue luego discretamente confirmada por el Vaticano, Luis Antonio Tagle rompió por fin su silencio sobre su relación con el Papa León XIV. Y lo que brotó de sus labios no fue ni polémico ni defensivo, fue, en cambio, profundamente humano, conmovedoramente auténtico y profundamente revelador. Lo primero que quiso dejar meridianamente claro fue la inexistencia absoluta de distanciamiento, tensión o sombra de rivalidad. No hay heridas que sanar, habría dicho con su característica serenidad, porque nunca, jamás, hubo competencia alguna. Con estas palabras sencillas pero cargadas de verdad, comenzó a disipar una de las grandes incógnitas que tantos fieles se formulaban en voz baja. Con respeto pero con genuina curiosidad, ¿cómo había asimilado el cardenal Tagle la elección de un papa que no era él? Precisamente cuando el mundo entero parecía verlo como la figura natural para asumir ese sagrado ministerio. Su respuesta fue tan directa como serena. Reflejo de su alma de pastor, el Espíritu eligió bien. Eligió sabiamente. León XIV es el pastor que la Iglesia necesitaba en este momento. Y mi papel, mi vocación, es servir, no figurar ni buscar reconocimientos. Pero lo más impactante, lo que verdaderamente caló hondo, no fue solo el contenido de sus palabras, sino la unción y la emoción con que fueron pronunciadas. Según testigos presenciales de aquel encuentro, Tagle se mostró visiblemente emocionado, incluso con lágrimas surcando sus mejillas, al hablar de su relación fraterna con el nuevo pontífice. Conocí a Robert, compartió, cuando él aún era obispo en Perú. Ya entonces, uno podía ver en él a un verdadero pastor, a un hombre de Dios mucho más que a un funcionario eclesiástico. Y hoy, como papa, sigue siéndolo con mayor intensidad si cabe. Sigo viendo en él, con claridad meridiana, a un hermano en Cristo que practica la escucha atenta más de lo que prodiga la palabra, que se sumerge en la oración antes de tomar cualquier decisión importante,
y que lleva indeleblemente a Dios en el centro de su ser y de su ministerio. Este testimonio, cargado de sinceridad y afecto, ha provocado un nuevo y esperanzador movimiento de comunión dentro de la Iglesia. Muchos, quizás, esperaban un discurso diplomático, una afirmación formal y calculada. El cardenal Tagle, en cambio, no ofreció diplomacia, ofreció, desde el corazón, comunión, y eso, en el lenguaje del Espíritu, ha resonado con una fuerza infinitamente mayor. Su decisión de hablar precisamente en este momento no parece ser fruto de la casualidad. Fuentes bien informadas y cercanas a la Santa Sede confirman que el Papa León XIV ha iniciado un proceso de escucha activa y profunda dentro del colegio cardenalicio. Y uno de los primeros a quienes ha buscado directamente, con espíritu de hermano, ha sido precisamente a Tagle, no para asignarle de inmediato una nueva función rimbombante, sino para escucharlo con atención, para caminar pastoralmente junto a él, para integrarlo orgánicamente, sin necesidad de nuevos títulos, en esta crucial etapa de discernimiento que está marcando el inicio de su pontificado. El cardenal filipino, fiel a su esencia, ha respondido con lo que mejor sabe hacer, una entrega silenciosa y total, despojada de todo protagonismo, pero rebosante de una fidelidad a toda prueba. Cuentan, quienes conocen los detalles, que cuando fue consultado directamente por León XIV sobre su visión acerca del rumbo actual de la Iglesia, Tagle respondió con humildad y convicción: Padre Santo, la Iglesia solo recuperará su plena credibilidad ante el mundo si volvemos, todos nosotros, a arrodillarnos con fervor, si dejamos de estar a la defensiva y volvemos, con el corazón contrito, a la adoración pura y sincera. El Papa, según los presentes, simplemente asintió en un silencio profundo y significativo. Desde aquel instante, el diálogo entre ambos pastores se ha intensificado, tejiendo un vínculo espiritual que va más allá de lo meramente institucional. Un lazo que no aparece en los boletines oficiales ni se registra en las actas públicas, pero que es palpable y fecundo. El Papa León XIV no ve en Tagle a un posible rival o una figura a la sombra, sino a una auténtica brújula espiritual, a un consejero sabio y desinteresado. Tagle, por su parte, ha dejado meridianamente claro, con hechos más que con palabras, que su servicio a Cristo y a la Iglesia no depende en absoluto de un cargo o de una posición jerárquica, sino de su pertenencia radical e incondicional a Cristo Jesús. Para aquellos que, quizás con cierta preocupación, pensaban que la elección de León XIV podría significar una marginación de ciertas figuras destacadas del pontificado anterior, esta relación de profunda sintonía con Tagle rompe por completo y de manera esperanzadora esa narrativa. Porque lo que une a estos dos hombres de Dios no es una calculada estrategia eclesial, sino una raíz común, sólida e inamovible, el Evangelio de Jesucristo vivido desde abajo, desde la humildad y el servicio a los más pequeños. Ambos han conocido el valor del silencio. Ambos han sido formados en la discreción del anonimato antes de ser llamados a mayores responsabilidades. Ambos han derramado lágrimas por los dolores y las esperanzas de la Iglesia, y ambos, inequívocamente, han optado por la senda de la ternura y la misericordia en lugar de la búsqueda del poder. Y ahora, desde lugares y responsabilidades distintas, continúan sirviendo con idéntica pasión al mismo Señor. Y eso, precisamente eso,
Es la esencia del mensaje que el cardenal Tagle quiso transmitir al mundo al romper su elocuente silencio. Lo que más ha sorprendido en estas revelaciones no es tanto el contenido en sí, aunque este sea de gran valor, sino la profunda actitud espiritual con la que el cardenal Tagle ha decidido compartir su sentir. Porque en una iglesia a menudo fragmentada por la diversidad de opiniones, por bloques ideológicos a veces enfrentados y por campañas mediáticas disfrazadas de debate teológico, él ha optado valientemente por el camino contrario, el de la unidad construida desde la humildad más sincera, el de la transparencia que brota del amor evangélico. No buscó aclarar rumores insidiosos ni defender su posición, buscó, con alma de pastor, sanar percepciones erróneas y tender puentes de comprensión. Uno de los momentos más reveladores de aquel encuentro con los sacerdotes filipinos se produjo cuando le preguntaron, con franqueza, si se había sentido decepcionado o herido al no haber sido elegido papa. Tagle, sin asomo de molestia ni la menor evasiva, respondió con una reflexión que se ha convertido en una auténtica lección de vida espiritual: la decepción, queridos hermanos, nace cuando uno se coloca a sí mismo en el centro. Pero yo no fui al cónclave con la expectativa de ser elegido. Fui, como todos mis hermanos cardenales, a invocar con fervor al Espíritu Santo. Y el Espíritu eligió. ¿Cómo, entonces, podría yo estar triste o sentirme defraudado? Y así, una vez más, quedó en luminosa evidencia lo que ya muchos intuían en lo profundo de su corazón, que Luis Antonio Tagle no es un hombre movido por ambiciones eclesiásticas, sino un humilde y fiel servidor de la voluntad de Dios, aun cuando esa misteriosa voluntad lo sitúe, por un tiempo, en la aparente sombra, ese lugar que, en el lenguaje del Espíritu, es a menudo el más fecundo y transformador. La verdad es que la relación entre León XIV y Tagle no nació en los formalismos de Roma. Sus raíces se hunden muchos años atrás, en tiempos en que ambos compartían experiencias misioneras en las periferias y encuentros pastorales llenos de sencillez, especialmente en aquellos ambientes donde la Iglesia padece y sufre persecución o indiferencia. Ambos conocían de primera mano lo que significa servir con recursos escasos, evangelizar sin la fanfarria de los micrófonos, y llorar en silencio junto a los pobres, lejos del enfoque indiscreto de las cámaras. Y fue en esos encuentros silenciosos, cargados de autenticidad evangélica, donde nació entre ellos un profundo respeto mutuo, no una alianza de poder o de intereses, sino un respeto de almas que reconocen, la una en la otra, un amor auténtico y desbordante por Dios y por su pueblo. Por eso, cuando León XIV fue elegido sucesor de Pedro, muchos esperaban una reacción pública e inmediata de Tagle. Pero él, sabiamente, optó por el silencio, no por una calculada estrategia, sino por una profunda reverencia ante el misterio de la elección divina. Esperó, rezó con intensidad, y cuando finalmente decidió hablar, lo hizo desde ese lugar invisible y sagrado donde arde, pura e inextinguible, la llama de la fe verdadera. Conmovido, dijo, vi en su rostro, al asomarse al balcón de San Pedro, el peso inmenso y amoroso del amor de Dios descansando sobre sus hombros. No sentí envidia por su elección, al contrario. Recé y sigo rezando intensamente por su fortaleza y su sabiduría. Este testimonio ha causado un eco profundo y sanador dentro de la Iglesia. Porque eran muchos los que pensaban, quizás con tristeza,
que Tagle había sido relegado, que su momento había pasado. Pero lo que pocos llegan a comprender es que los verdaderos santos, los auténticos discípulos del Señor, no tienen momentos fugaces de gloria humana. Tienen una misión divina que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y la misión, cuando es auténtica, no se interrumpe porque no se ocupe una silla de poder. La misión se mantiene encendida y radiante mientras se conserve intacta la fidelidad al llamado. Por eso, en estos días, hemos visto a Luis Antonio Tagle comenzar a reaparecer, con su habitual discreción, en espacios quizás menos visibles pero profundamente influyentes. Se le ha visto acompañando con ternura a comunidades de base, celebrando la Eucaristía sin el ruido de la prensa, guiando retiros espirituales para religiosos y religiosas en momentos de crisis, y ofreciendo charlas privadas sobre la importancia de la oración en estos tiempos de incertidumbre. El Papa León XIV, con visión de pastor, lo ha alentado a mantenerse precisamente ahí, en lo esencial, en el corazón palpitante de la vida interior de la Iglesia, más allá de la mera estrategia institucional. En una reciente carta enviada por el Santo Padre a ciertos cardenales y pastores, se incluyó una frase que muchos interpretan como una delicada alusión a la figura de Tagle: dichoso aquel que sirve con alegría en el lugar donde nadie lo ve, pero cuya luz, sin que él mismo lo sepa, alcanza e ilumina a muchos. Quienes conocen la profunda historia de amistad y respeto entre ambos aseguran que esa línea fue inspirada directamente por la fidelidad silenciosa y ejemplar del cardenal filipino. No se trata, en absoluto, de un elogio vacío o protocolario, se trata de una alianza espiritual profunda, tejida pacientemente en la oración compartida, no en los cálculos de la política eclesiástica. Porque mientras algunos sectores se dedican a analizar la compleja geopolítica del Vaticano, el Papa León XIV y el cardenal Luis Tagle han comenzado a caminar juntos, con paso firme y humilde, por otro sendero mucho más vital, el de la auténtica renovación espiritual desde las bases, desde el corazón mismo del pueblo de Dios. Aún no se sabe con certeza si el cardenal Tagle asumirá un nuevo cargo de responsabilidad en esta nueva etapa pontificia. Pero para aquellos que han aprendido a leer el lenguaje vivo y palpitante de la Iglesia del Espíritu, eso es, en realidad, lo de menos, porque el verdadero peso espiritual de su figura, su auténtica influencia, no radica en la función que ostente, sino en su total y absoluta disponibilidad al querer de Dios. Él está, y estará siempre, donde el Papa lo necesite y, más importante aún, donde Dios mismo lo quiera. Y quizás, por primera vez en mucho tiempo, estamos siendo testigos de una iglesia guiada por hombres que no compiten entre sí por el poder, que no conspiran en las sombras, que no se proyectan a sí mismos con vanidad, sino que se acompañan fraternalmente, que se respetan en la diversidad sin exigir uniformidad, que se escuchan mutuamente desde lo más hondo del alma. Y en esa relación ejemplar entre el Papa León XIV y el cardenal Luis Tagle, hay un mensaje silencioso pero poderoso para toda la Iglesia. La verdadera unidad no nace de la simple afinidad humana o de la coincidencia de pareceres, sino del amor compartido e incondicional al mismo y único Señor. Desde el instante mismo en que León XIV asumió el pontificado, la expectativa general se centró en quiénes serían sus hombres de confianza, qué nuevas figuras emergentes se destacarían y cuáles, por el contrario,
desaparecerían del centro de influencia. Pero el Papa sorprendió a propios y extraños al no mover rápidamente las piezas del tablero eclesial. No entregó cargos por simpatía personal, ni marginó a nadie por diferencias de opinión. Prefirió, con sabiduría pastoral, el lento y maduro discernimiento a la prisa impulsiva. Y uno de los que mejor comprendió y encarnó este estilo fue, precisamente, Luis Antonio Tagle, mientras otros, quizás, esperaban confirmaciones, nombramientos o aceptaciones de renuncias. Tagle optó por la senda de la obediencia silenciosa y fecunda. Permaneció en su rol, cumpliendo su deber, pero sin reclamar atención ni buscar los focos. Y cuando los medios de comunicación comenzaron a especular sobre su futuro, él respondió únicamente con hechos concretos, seguía sirviendo, en voz baja pero con ardor, a la misión que se le había confiado. Acompañaba con dedicación a comunidades en Asia. Dialogaba con misioneros que trabajan heroicamente en contextos hostiles y, como siempre, predicaba el Evangelio con esa sonrisa suya, desarmante y sencilla, pero cargada de una profundidad que toca el alma. Quienes conocen de cerca al Papa León XIV aseguran que este tipo de fidelidad discreta pero constante es lo que él más valora en un colaborador. Para el Santo Padre, no hay mayor testimonio de fe que aquel que permanece fiel en la sombra, sin perder jamás el ardor misionero, y eso ha hecho que su relación con Tagle no solo se conserve intacta, sino que se profundice día a día. De hecho, en varias reuniones privadas, el Papa ha mencionado explícitamente su aprecio por la singular capacidad del cardenal filipino para comunicar el Evangelio sin necesidad de recurrir a la confrontación, sin asperezas innecesarias, pero también sin diluir ni una pizca la verdad revelada. Ha dicho, con admiración, que Tagle posee una teología del corazón, una sabiduría que no separa jamás la doctrina de la ternura, la verdad de la misericordia. Y eso es, sin lugar a dudas, un complemento clave y providencial para un pontificado que busca, por encima de todo, devolverle al rostro de la Iglesia su dimensión pastoral más genuina y profunda. En un encuentro reciente con un grupo de obispos jóvenes, León XIV hizo una clara alusión, aunque sin nombrarlo directamente, al estilo pastoral de Tagle. Dijo el Papa, necesitamos con urgencia pastores que no hablen para defenderse a sí mismos, sino para consolar al pueblo, que no prediquen para lucirse personalmente, sino para sanar las heridas del alma, que no teman perder visibilidad o popularidad si eso permite que Dios gane más espacio en los corazones. Estas palabras resonaron con especial fuerza porque retrataban con exactitud el camino que el cardenal Tagle había abrazado con coherencia desde siempre. Y es que en él no existe el menor rastro de resentimiento por no haber sido elegido papa. No hay ni la más mínima sombra de frustración. Lo que sí hay, y en abundancia, es una profunda y arraigada conciencia de que la autoridad verdadera en la Iglesia no proviene del cargo que se ocupa, sino de la santidad del alma. Y por eso, precisamente por eso, sigue teniendo una voz tan fuerte y creíble, aunque hable poco en público, porque su palabra brota de un lugar interior donde ya no se busca el aplauso humano, sino únicamente la fidelidad a Dios. Desde las humildes capillas de Manila hasta los importantes despachos de Roma, desde las remotas comunidades indígenas hasta los prestigiosos seminarios internacionales, el cardenal Tagle sigue siendo una figura que inspira profundamente, no tanto por el rol que desempeña,
sino por la luminosa coherencia de su vida. Su relación con el Papa León XIV no se fundamenta en frágiles acuerdos políticos o estrategias de poder, se basa sólidamente en una historia compartida de fe vivida, de servicio humilde y desinteresado, de evangelización sin espectáculo ni artificios. Ambos provienen de contextos donde la Iglesia a menudo es perseguida o ignorada, no aclamada ni celebrada, y esa experiencia común los une de una manera especialmente profunda e íntima. Cuando Tagle finalmente rompió su silencio sobre su relación con el nuevo Papa, no lo hizo para reivindicar su lugar o para buscar reconocimiento. Lo hizo con la sencillez de los grandes, para recordarle a toda la Iglesia que el vínculo más fuerte y duradero no es el meramente institucional, sino el auténticamente fraterno, el que nace del amor de Cristo. Dijo entonces: Robert y yo no compartimos primariamente una estrategia, compartimos, sobre todo, oración, compartimos lágrimas por los dolores del mundo, compartimos el peso gozoso del amor inmenso de Dios por esta Iglesia nuestra, que sufre y que tanto necesita volver con urgencia al corazón, al núcleo esencial del Evangelio. Esas palabras, cargadas de unción, han dado la vuelta al mundo en los círculos eclesiales, porque muestran algo que no se puede fabricar ni simular: la comunión real y tangible entre dos hombres de fe que no se miden por su cuota de influencia, sino por la radicalidad de su entrega al Señor. Y es precisamente aquí donde muchos analistas eclesiásticos, quizás acostumbrados a otras lógicas, han comenzado a cambiar su mirada. Lo que algunos, superficialmente, pudieron ver como el declive o la marginación de Tagle tras el cónclave, hoy lo reconocen, con más profundidad, como una etapa de mayor madurez y fecundidad en su vocación sacerdotal y episcopal, no menos relevante, sino infinitamente más profunda, porque cuando alguien, por amor a Dios, sabe desaparecer sin por ello apagarse, cuando sabe callar sin dejar de iluminar con su testimonio, entonces ha comprendido en verdad el misterioso rostro de Cristo siervo en la Iglesia. El Papa León XIV no ha necesitado proclamar públicamente que confía en Tagle. Lo demuestra con sus gestos cotidianos, en las veces que solicita discretamente su consejo, en cómo lo mantiene cerca en las decisiones clave aunque no lo exhiba ante los medios, en cómo permite que su palabra sabia y prudente siga siendo escuchada y valorada, aunque ya no ocupe formalmente una posición central en el organigrama. Y el cardenal Tagle responde a esta confianza con lo único que él sabe ofrecer: una disponibilidad absoluta y gozosa. Estoy exactamente donde Dios quiere que esté, ha afirmado él mismo, y si hoy él me pide caminar un paso al lado, en un segundo plano, ahí estaré con la misma alegría y la misma paz con la que habría caminado al frente. Esa frase, pronunciada con total naturalidad, es la prueba más clara y contundente de que su relación con León XIV no es una historia de poder o de cálculos humanos, sino de profunda comunión espiritual, una comunión pacientemente tejida en la fe compartida, en la obediencia filial y, sobre todo, en el amor apasionado por una Iglesia que necesita urgentemente menos líderes visibles y más testigos creíbles. Mientras se consolida este nuevo y esperanzador capítulo en la vida de la Iglesia bajo el pontificado de León XIV, la figura serena y firme del cardenal Tagle sigue generando un tipo muy particular de atención y respeto. No ocupa el centro del poder formal, pero sí está, sin duda,
en el centro de muchas miradas y oraciones, no porque él lo busque activamente, sino precisamente porque huye de todo protagonismo. Y eso es algo que el Papa León XIV valora de manera muy especial. Quienes han trabajado de cerca con el Santo Padre afirman que, desde el mismo inicio de su pontificado, ha mostrado un interés muy marcado por rodearse de personas que no tengan sed de protagonismo mundano, sino una auténtica y profunda hambre de Dios. En ese sentido, la figura de Tagle resulta ideal, no compite, no se impone, no divide, simplemente sirve, y lo hace desde la oración constante, desde la ternura pastoral, desde una fidelidad silenciosa que, a menudo, habla más y más fuerte que 1000 discursos elocuentes. Una fuente muy cercana a ambos lo expresó de manera gráfica y certera. El Papa León XIV y el Cardenal Tagle no forman un bloque de poder, forman, más bien, una profunda sintonía espiritual. Esa sintonía, es importante subrayarlo, no significa una identidad absoluta de pensamiento en todos los temas. De hecho, existen matices, enfoques pastorales diferentes, sensibilidades y contextos diversos. Pero hay algo mucho más profundo, una raíz espiritual común, que los une indisolublemente. Ambos han conocido de cerca el dolor de una iglesia a veces incomprendida o perseguida, la belleza sobrecogedora de una comunidad pobre que reza con toda el alma, y la pesada pero gozosa carga de llevar el Evangelio en medio de la indiferencia o la hostilidad. Y por eso, precisamente por eso, se entienden sin necesidad de muchas palabras. Con una mirada, con un gesto. Un testimonio particularmente interesante y revelador es el de un joven sacerdote que participó recientemente en un retiro espiritual guiado por el Cardenal Tagle. Este sacerdote relató, conmovido, que al final de la intensa jornada de oración y reflexión, Tagle pidió encarecidamente que no se tomaran fotografías, que no se publicaran frases suyas sacadas de contexto. Con gran sencillez, solo dijo, recen mucho por el Papa, recen por nuestro Papa León. Él no tiene un trono de poder, tiene, sobre sus hombros, una cruz muy pesada, y hay días, créanme, en los que esa cruz pesa mucho más de lo que ustedes pueden imaginar. Ese comentario, que podría haber pasado desapercibido para un oído superficial, revela algo sumamente profundo, que entre ambos pastores existe una comunión espiritual constante y viva. Una empatía construida no sobre la base de conveniencias o estrategias, sino sobre la experiencia compartida del peso y la grandeza de la misión evangelizadora. Y esa comunión se ha hecho todavía más evidente en el modo en que el Papa ha comenzado a incorporar, sin alardes ni publicidad, la voz sabia y experimentada de Tagle en decisiones clave, sobre todo aquellas relacionadas con el vasto continente asiático, con la misión ad gentes en contextos particularmente difíciles y con la evangelización en culturas plurirreligiosas. No es algo oficial, no figura en los boletines de prensa, pero la voz de Tagle sigue llegando, clara y oportuna, al oído atento del Papa, no como la de un consejero oficial más, sino como la de un hermano mayor que acompaña con lealtad y discreción. En Roma, muchos observadores atentos han comenzado a notar esta presencia discreta pero constante y significativa. Y aunque algunos, inicialmente, habían interpretado su deliberado bajo perfil como una supuesta pérdida de influencia, hoy se comprende mucho mejor que no ha perdido peso específico, al contrario.
Ha ganado en profundidad y en autoridad moral. Porque no hay poder más fuerte y duradero en la Iglesia que el de aquel que sabe renunciar a la visibilidad mundana sin renunciar jamás a la verdad del Evangelio. Y esa verdad, la que ambos pastores comparten y viven, tiene un nombre claro: servicio desinteresado. Por eso, cuando el Papa León XIV habla con convicción de una Iglesia más pobre para los pobres, más orante y más fiel a sus raíces, lo hace sabiendo que el cardenal Tagle ya está viviendo esa realidad en su propia carne. Por eso no necesita, quizás, conferirle nuevos y sonoros cargos, le basta con mantener abierta y fluida esa corriente silenciosa de comunión fraterna, de escucha mutua atenta, de apoyo leal sin poses ni apariencias. La pregunta que muchos se siguen haciendo ahora es si Tagle volverá, en algún momento, a ocupar una posición de mayor relevancia estructural en la curia. Pero quizás esa pregunta, en sí misma, parte de un enfoque equivocado. Porque para alguien como él, con su profunda espiritualidad, lo meramente estructural nunca ha sido lo esencial. Y el Papa León XIV lo sabe perfectamente. Sabe que hay lugares y misiones a los que solo pueden llegar aquellos que han dejado definitivamente atrás el deseo humano de figurar. Y el cardenal Tagle, con la gracia de Dios, ya está ahí, en ese espacio de libertad interior. En muchos sentidos, el vínculo entre el Papa León XIV y el cardenal Luis Antonio Tagle representa una imagen poderosa y sumamente necesaria de lo que la Iglesia, en su conjunto, necesita hoy con urgencia: amistad sincera en la fe, más que frías alianzas de poder, complicidad espiritual profunda, más que meras estrategias institucionales. Y esa amistad, pacientemente tejida a lo largo de años de servicio humilde en las periferias existenciales y geográficas, y valientemente forjada en el crisol de la oración perseverante, se ha convertido, casi sin quererlo, en un auténtico signo profético en medio de un tiempo eclesial a menudo tan herido por tensiones internas, polarizaciones estériles y discursos cruzados que confunden más que iluminan. Una de las cosas que más ha impresionado a quienes han tenido el privilegio de tener un contacto cercano con ambos es la ausencia total, absoluta, de cualquier sombra de rivalidad. Tagle no teme en absoluto ser desplazado o quedar en un segundo plano, porque su corazón nunca buscó ser el centro de nada. El Papa León XIV, por su parte, no teme dejar que otros brillen con luz propia, porque él mismo vive inmerso en la lógica del ocultamiento evangélico, donde el siervo no es mayor que su Señor. Y eso, en el complejo contexto vaticano, es algo verdaderamente inusual, es, casi se podría decir, un pequeño milagro cotidiano. Un experimentado colaborador de la Secretaría de Estado relató, en una conversación informal, que en cierta ocasión se comentó el impacto mediático que todavía genera el nombre de Tagle en muchos medios y comunidades internacionales. Ante la insinuación de que el Papa podría, quizás, marcar cierta distancia para afianzar su propia figura, León XIV sonrió con benevolencia y dijo con sencillez: ¿cómo podría yo marcar distancia con alguien que nunca, jamás, quiso acercarse a mí por interés personal? Y esa frase, dicha en un tono claramente fraterno y espontáneo, confirma lo que ya muchos intuían, que la confianza entre ambos pastores no necesita ser afirmada o demostrada constantemente, simplemente se vive y se irradia. Mientras tanto, el cardenal Tagle ha continuado su camino personal y pastoral,
Y lo ha hecho de una forma aún más radicalmente sencilla y despojada. Si cabe, ha declinado con amabilidad varios viajes internacionales que, en otras circunstancias, seguramente habría aceptado con gusto, no porque sienta el peso del cansancio, sino porque ahora, según sus propias y sabias palabras, siente en su interior la necesidad imperiosa de escuchar más atentamente la voz de Dios y de su pueblo, y de hablar menos. Ha pasado, conscientemente, más tiempo en su querida Manila que en los pasillos de Roma, y eso también ha sido interpretado como un signo elocuente de su desapego. No se aferra a los centros de poder del Vaticano. No necesita estar físicamente presente en Roma para estar vitalmente presente en el corazón palpitante de la Iglesia Universal. Y en sus últimos encuentros y homilías, ha sido más explícito que nunca al respecto. Mi misión personal no terminó con el cambio de papa, simplemente cambió de ritmo y de modalidad. Sigo sirviendo al Señor y a su Iglesia con todas mis fuerzas. Sigo rezando por sus necesidades. Sigo escuchando con atención el clamor del pueblo de Dios y sigo, sobre todo y con humildad, aprendiendo cada día de este nuevo pastor que la providencia nos ha dado. Estas palabras, pronunciadas con una sinceridad que conmueve, han tocado especialmente el corazón de jóvenes religiosos, seminaristas e incluso algunos obispos que, quizás, se sentían algo desconcertados por no comprender del todo el estilo pastoral, a veces sorprendente, del Papa León XIV. Tagle, con su testimonio silencioso pero elocuente, está ayudando de manera invaluable a traducir el lenguaje espiritual de este nuevo pontificado. Y lo hace sin la menor arrogancia, sin colocarse jamás como un mediador indispensable, sino simplemente como un hermano mayor en la fe. Uno de los episodios más significativos y reveladores de esta dinámica ocurrió hace apenas unas semanas, durante una jornada de reflexión interna con varios cardenales y representantes de diversas congregaciones romanas. El Papa pidió a uno de los presentes que guiara una meditación profunda sobre el tema de la fidelidad en la prueba y después del silencio. Muchos se sorprendieron grandemente cuando, sin previo aviso, el Santo Padre llamó al cardenal Tagle para que compartiera su experiencia en ese momento tan especial. Y su reflexión, según relataron emocionados los presentes, fue una auténtica confesión del alma, un abrir el corazón de par en par. Habló, con una honestidad que desarmaba, sobre la sutil tentación de creer que el valor de una persona depende de lo que hace, de sus logros visibles, y no de lo que es en lo profundo de su ser ante Dios. Habló, con palabras entrecortadas por la emoción, del dolor humano que puede sentirse al ser aparentemente desplazado, no por la malicia de otros, sino por los misteriosos e inescrutables caminos de Dios. Y habló, finalmente, con una convicción contagiosa, de cómo el Espíritu Santo puede obrar mucho más en una sola hora de oración humilde y confiada que en años enteros de protagonismo humano y aplausos efímeros. Si alguna vez, en mi fragilidad humana, sentí una sombra de tristeza por no haber sido elegido, concluyó con voz temblorosa, esa tristeza murió por completo en el instante en que vi en los ojos de León la mirada de un pastor verdadero, de un padre solícito. No sentí que yo había perdido nada, sentí, con una certeza que me inundó el alma, que la Iglesia entera había ganado un padre. Ese fue el cierre de su intervención. No hubo aplausos formales, solo un silencio profundo, preñado de oración,
y muchas lágrimas discretas, porque en ese momento sagrado quedó meridianamente claro que no estaba hablando un príncipe de la Iglesia, estaba hablando con el corazón en la mano, un discípulo amado del Señor. Desde entonces, son muchos los que han comenzado a redescubrir la figura del cardenal Tagle. No ya como el que pudo ser y no fue, sino como el que sigue siendo, pero de un modo nuevo, más profundo y esencial. Su voz no necesita ya el volumen de los grandes escenarios, su influencia no requiere de títulos rimbombantes. Porque cuando un corazón se entrega sin reservas y por completo a Dios, su sola presencia, su testimonio silencioso, basta para cambiar la atmósfera espiritual de cualquier ambiente. El Papa León XIV lo sabe, lo percibe, y por eso lo escucha con atención. Por eso lo cuida con afecto fraterno. Por eso lo mantiene cerca de su corazón, sin necesidad de hacerlo notar o de publicitarlo. Y ese tipo de relación, discreta pero firme, íntimamente tejida en la urdimbre de la fe compartida, es una de las cosas más valiosas y esperanzadoras que tiene hoy la Iglesia. En una época en la que tantos, dentro y fuera de la Iglesia, exigen explicaciones rápidas, claridad institucional inmediata y gestos visibles de poder, la relación entre León XIV y el cardenal Tagle desafía serenamente todo lo esperado. Porque no es una relación marcada por intereses personales o estructuras de poder, sino por algo que, lamentablemente, se ha vuelto escaso en el corazón de muchas instituciones humanas, la auténtica confianza espiritual. Y lo más interesante, lo que añade un matiz singular a esta historia, es que ambos cultivan esta confianza sin depender necesariamente de agendas compartidas o de grandes proyectos en común. De hecho, actualmente no están trabajando codo a codo en la redacción de ningún gran documento magisterial, ni están liderando juntos un importante dicasterio de la curia, pero sí están unidos, y muy profundamente, en una misma visión fundamental de lo que la Iglesia necesita con urgencia en estos tiempos recios. Ambos lo han expresado de maneras distintas pero convergentes. La Iglesia no debe intentar gritar más fuerte que el mundo, debe, más bien, arrodillarse más profundo en adoración y súplica. El cardenal Luis Tagle ha comenzado a repetir con insistencia en sus intervenciones privadas que la Iglesia no recuperará su credibilidad por la elocuencia de lo que dice, sino por la autenticidad y la radicalidad de cómo ama. Y en esta convicción profunda encuentra en el Papa León XIV un reflejo luminoso de ese mismo sentir. Ambos saben, por experiencia propia, que los grandes desafíos de la Iglesia no están primariamente en el mundo exterior, sino en el corazón mismo de los que creen. Y por eso, su relación se construye no tanto sobre lo que el uno espera del otro en términos humanos, sino sobre lo que juntos, como hermanos en el episcopado, esperan confiadamente de Dios. Esto explica, en gran medida, por qué León XIV ha confiado discretamente a Tagle una tarea que no figura en ninguna carta oficial ni nombramiento formal, pero que tiene un peso espiritual inmenso: ser un auténtico puente espiritual, no tanto entre facciones o ideologías contrapuestas, sino entre diversas sensibilidades pastorales, entre una Iglesia a veces herida y fragmentada por la polarización, y la anhelada posibilidad de una Iglesia finalmente reconciliada en el amor de Cristo. Muchísimos obispos, cardenales, religiosos, religiosas y laicos comprometidos,
especialmente aquellos que quizás se sienten algo perdidos o desorientados en este complejo tiempo de transición eclesial. Han buscado y siguen buscando en la figura del cardenal Tagle una palabra de aliento, una orientación prudente, un consejo espiritual, y él, sin la menor sombra de arrogancia o autosuficiencia, ha acogido con humildad esta delicada misión como parte esencial de su servicio a la Iglesia Universal, no desde un púlpito imponente o una cátedra magistral, sino desde la escucha atenta y compasiva, desde la cercanía fraterna, desde ese precioso ministerio del consuelo, que tantas veces mencionó con acierto el Papa Francisco y que ahora el Papa León XIV desea mantener vivo como alma y motor del nuevo pontificado. Pero lo más impactante de todo, lo que revela la verdadera talla espiritual de este hombre, es que Tagle ha sabido acompañar sin jamás eclipsar la figura del Papa, escuchar sin intervenir indebidamente, inspirar sin intentar sustituir a nadie. Y eso, queridos hermanos, no es fruto de una estudiada estrategia humana o de una habilidad diplomática, es pura y simplemente el fruto maduro de la hondura espiritual de quien ha comprendido hasta las últimas consecuencias que su vocación no depende en absoluto de la visibilidad o el reconocimiento público, sino de la total y absoluta disponibilidad al querer de Dios. Uno de sus gestos más recientes y significativos ocurrió durante una sencilla misa celebrada en una parroquia de las humildes afueras de Manila. Allí, sin la presencia de la prensa, sin discursos grandilocuentes, se limitó a predicar con el corazón sobre la belleza de la fidelidad escondida, esa que solo Dios ve y valora. Al final de la celebración, un joven se le acercó con timidez y le preguntó qué opinaba él sobre la posibilidad de ser olvidado por la Iglesia después de haber estado aparentemente tan cerca del papado. Su respuesta fue tan sencilla como evangélicamente poderosa: hijo mío, no he sido olvidado, he sido purificado. Porque la verdadera cercanía a la cruz de Cristo no necesita cámaras ni aplausos, necesita únicamente amor. Esa frase, cargada de sabiduría y experiencia espiritual, ha comenzado a circular con admiración entre seminaristas y jóvenes consagrados. Porque lo que dice el cardenal Tagle no es solo erudición pastoral, es, ante todo, testimonio vivo, coherencia existencial. Es exactamente lo que el Papa León XIV está pidiendo, con insistencia y ejemplo, en todos los niveles de la Iglesia, una autenticidad que no se imponga por la fuerza, sino que se ofrezca con humildad y generosidad. Y lo notable es que, aunque no tengan un contacto físico constante o reuniones programadas a diario, la comunión profunda entre ambos no se interrumpe jamás, porque no está basada en la fragilidad de los encuentros humanos, sino en una misma y sólida orientación del alma hacia Dios. Ambos creen firmemente que la Iglesia solo se salvará y cumplirá su misión si se vuelve cada día más profundamente contemplativa, si deja de una vez por todas de defenderse con argumentos humanos y empieza a confiar plenamente en el poder de Dios, si abandona la estéril lucha de relatos y vuelve, con sencillez de corazón, a los relatos transformadores de Jesús, a sus parábolas llenas de misericordia, a su compasión sin límites. Por eso, esta relación singular entre el Papa y el cardenal, entre el pastor universal y el servidor silencioso, se ha convertido, sin que ellos mismos se lo propusieran, en un elocuente signo profético para nuestro tiempo, porque muestra, con hechos y no solo con palabras,
¿Qué otra iglesia es verdaderamente posible? No la iglesia de la táctica y la estrategia humana, sino la iglesia del Espíritu Santo, donde los vínculos fraternos no se gestionan como si fueran un negocio, sino que se custodian con esmero y oración, donde el amor no se exige ni se impone, sino que se cultiva con paciencia y ternura. Y si hoy Luis Antonio Tagle tiene un rol verdaderamente importante en la Iglesia, no es tanto por el lugar jerárquico que ocupa, sino, fundamentalmente, por el lugar interior desde donde vive su fe, el centro mismo del corazón de Cristo. Y así, de esta manera providencial, lo que comenzó como un silencio prudente y respetuoso tras el cónclave que eligió al Papa León XIV, ha terminado revelando, para sorpresa de muchos, una de las relaciones más auténticas, espirituales y profundamente humanas de todo el panorama eclesial actual, lejos de la fría lógica del poder, muy lejos de las disimuladas rivalidades a menudo disfrazadas de elegante diplomacia. El vínculo entre León XIV y Luis Antonio Tagle es una señal clara y luminosa de aquello que verdaderamente sostiene a la Iglesia en los momentos más delicados y cruciales de su historia, la comunión fraterna, la humildad sincera y el amor compartido e incondicional a Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando el cardenal Tagle finalmente rompió su silencio, no lo hizo para reclamar un puesto, para justificar su trayectoria o para explicar su lugar en el nuevo escenario eclesial. Lo hizo, sencillamente, para dar testimonio de la acción de Dios en su vida y en la Iglesia. Y lo que reveló entonces no fue una compleja estrategia de futuro ni una historia personal con tintes dramáticos y sentimentales, sino una verdad tan sencilla como desarmante: el Papa y yo no nos medimos el uno al otro, nos reconocemos como hermanos. No competimos por nada, rezamos juntos por la Iglesia. Y en ese tipo de lenguaje, tan infrecuente y valioso en estos tiempos de exposición constante y superficialidad, se percibe el latido de una Iglesia más profunda, de una Iglesia que ya no necesita reafirmarse desde el ruido y la apariencia, porque ha vuelto a encontrar su verdadera voz en la quietud fecunda de la oración y el servicio. Lo que une indisolublemente a Tagle y a León XIV no es una visión meramente política sobre el futuro de la Iglesia, es, mucho más profundamente, una visión mística del presente, una certeza compartida de que solo desde la conversión personal y sincera de cada uno de sus miembros puede haber una auténtica y duradera renovación eclesial. Por eso, lo más importante que este vínculo ejemplar está dejando como legado no es una ansiosa expectativa de futuros cargos o una narrativa artificial de reconciliación forzada. Lo que deja, y es mucho más valioso, es una profunda inspiración, un modo de estar en la Iglesia, una forma madura y serena de caminar en la fe desde la plenitud espiritual. Y eso, quizás sin que ellos mismos lo sepan del todo, está iluminando ya el camino de miles y miles de almas. Hoy, muchísimos jóvenes dentro de la Iglesia miran al cardenal Tagle, no ya como el cardenal que pudo ser papa y no lo fue, sino, y esto es mucho más importante, como el hombre de Dios que supo amar y servir incluso cuando la voluntad divina no coincidía exactamente con sus posibles deseos o expectativas humanas. Y eso, en un mundo donde el éxito se mide casi exclusivamente por lo visible y lo inmediato, es una enseñanza de un valor incalculable, una lección que no se aprende en los manuales de teología, sino en la escuela del corazón de Cristo. Del otro lado, el Papa León XIV ha confirmado,
con cada uno de sus elocuentes silencios, con cada gesto de cercanía fraterna no publicado en los medios, con cada mirada de confianza serena, que en Tagle ve a un auténtico hermano en el episcopado, a uno de esos que no necesitan nuevos títulos o cargos rimbombantes para seguir construyendo con fidelidad el reino de Dios en la tierra, uno que, incluso desde la más absoluta discreción, sigue siendo un pilar fundamental, un espejo de virtudes sacerdotales, un signo luminoso de esperanza para muchos. Y así, sin el ruido del espectáculo mediático, sin comunicados grandilocuentes, esta relación singular se ha convertido, por obra del Espíritu, en uno de los núcleos silenciosos pero más vitales de este tiempo de gracia que vive la Iglesia. Porque en medio de tanta confusión y polarización, ver a dos pastores caminando juntos sin afán de protagonismo, sin hacerse sombra mutuamente, sin el menor rastro de resentimiento o envidia, es una señal inequívoca y consoladora de que el Espíritu Santo sigue guiando con mano firme y amorosa a su Iglesia a través de las vicisitudes de la historia. ¿Volverá el cardenal Tagle a ocupar un rol formalmente central en la estructura de la Iglesia? ¿Lo veremos acaso al frente de algún importante dicasterio o enviado como legado a una nueva y desafiante misión? Solo Dios lo sabe a ciencia cierta. Pero quizás, en el fondo, eso no importe tanto como algunos creen, porque Él ya está cumpliendo, con admirable fidelidad, la misión más difícil y meritoria de todas: ser fiel al Señor sin necesidad imperiosa de ser visto por los hombres. Ser luz para los demás incluso cuando se camina, por voluntad divina, en la aparente sombra. Y si algo ha quedado definitivamente claro después de todo este tiempo, es esto: el cardenal Tagle no rompió su silencio para hablar de sí mismo o de sus circunstancias personales, rompió su silencio para hablar, con gratitud y esperanza, de lo que Dios, en su infinita misericordia, sigue haciendo en su amada Iglesia. Y lo hizo, como siempre lo ha hecho, con una sonrisa humilde en los labios y un corazón encendido de amor por Cristo y por su pueblo.